Buenas tardes. Ya están un poquito cansados, supongo. Espero no darles mucho la lata, así es que voy a tratar de hacerlo un poquito ágil. Bueno, yo les voy a contar lo que nosotros hemos aprendido y lo que no hemos logrado aprender aún en estos 5 años de trabajo con la plaga de Didimo en Chile. No sé si afortunadamente, pero desde el comienzo de esta plaga, desde que recién se dio la primera alerta acá en Chile, que me ha tocado trabajar con este grupo de microalgas, o sea, con yo ya tomé aguas continentales. Y desde entonces que estamos ahí codo a codo trabajando con la Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca, y básicamente lo que les voy a mostrar es lo que hemos ido avanzando y dónde estamos detenidos. El punto de partida ya lo comentó Daniela en la mañana y Máximo también comentó algo, es Futaleufú. Pueden ver ahí. Si se fijan, este es el cartelito de ingreso por tierra por el lado chileno, Futaleufú. Se señala claramente las actividades que son conocidas como riesgosas internacionalmente en justamente esta localidad. Esto fue lo primero con lo que nos encontramos nosotros en octubre del año 2010, cuando fuimos por primera vez a ver qué era lo que estaba ocurriendo en estos ríos. Nos dimos cuenta que donde se había dado la alerta, en el río Futaleufú, justamente era el que menos Didimo tenía. Sin embargo, miren lo que nos encontramos en un afluente del río Futaleufú, perteneciente a la cuenca, a la subcuenca Futaleufú, que es el río Espolón. Fíjense ustedes, ya tenía una cobertura bastante importante, ya todo el borde se apreciaba de un color pardo, ¿cierto?, por el desarrollo ya masivo de esta microalga. Esto, el río Espolón nuevamente, todas las zonas menos inundadas ya tenían una cobertura de las rocas, si es que no del 100%, muy cercana. La vegetación ripariana ya se encontraba cubierta con este material seco, tal como se describe en la literatura, como si fuera papel higiénico previamente mojado, que se había secado y estaba ahí ya secando mucha de esta vegetación. Esto 2010 recién, y encontramos esto, para sorpresa de todos en ese momento, tuvimos que incluso avisar rápidamente a la Subsecretaría de Pesca que esta era la peor situación que nosotros encontramos. Y hasta el día de hoy me atrevería a decir que es la peor que hemos visto en toda la parte continental, descartando Magallanes, porque yo no les voy a hablar de Magallanes, eso lo vio Máximo. Al final podemos comentar un poquito la situación y compararla con el resto del continente, pero respecto de todas las otras regiones, esta es la situación más terrible que a mí me ha tocado ver. Prácticamente no se asoma una roca acá, no es posible, es una verdadera alfombra. Si se fijan ahí, estoy con la mano levantando una rama totalmente llena de Didimo. Y eso ya el año 2010. Ahora, debo decirles que la situación no ha empeorado en ese río, por ejemplo, que era lo que esperábamos. Dijimos, wow, esto va a ser lo mismo que en Nueva Zelanda, desastre total. Si ya estaba así el año 2010, cuando recién había sido descubierto, esperábamos lo peor. Sin embargo, hasta el día de hoy la situación es muy similar e incluso muchas veces es mejor. Y eso quiero que se lo guarden como idea para el final de la presentación. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Nosotros en Chile tenemos un registro histórico, también lo comentó Máximo, que es acá en esta región, para el lago Sarmiento. Aquí tienen una fotografía de este enorme lago. Los que llegaron por avión de día quizás pudieron verlo si estaba despejado. Es gigante y no solo eso. Tiene características muy particulares, tan particulares que forma trombolitos en su borde, en todo su litoral. Y si se fijan ustedes, tiene conductividades eléctricas que son muy altas para lo descrito para Didymosphenia, y el pH también está en el límite superior, si es que no ya excede el rango, por lo menos que en Chile nosotros hemos encontrado para Didymosphenia. Este es un registro de ASPRE del año 64, que la verdad para mí es tan cuestionable como se ha comentado todo el día, que son los registros históricos, ¿no? No sabemos si tiene la rigurosidad, si tuvieron la rigurosidad suficiente para identificarla. Asumimos que debió ser, pero de hecho en este paper se cita como Gonfonema geminata, ¿sí?, no como Didymosphenia.
No hay imágenes, no hay ningún registro fotográfico, no hay dimensiones, no hay ningún dato que ayude a que nosotros podamos decir que realmente sí es Didymorphina geminata. Sin embargo, esto tiene solución. Si ustedes se fijan en esta imagen es mía, estoy ahí el año 2009 trabajando con un equipo de Stanford. Existen los registros sedimentarios de ese lago. Lo que pasa es que las veces que yo he tratado de acceder a ellos, no he podido porque están haciendo distintos análisis, hay varias tesis en curso y no he podido obtener muestras. Pero están comprometidas, así es que en cualquier momento tenemos esa información. Ahora, yo he analizado algo, este lago es parte de la tesis doctoral que yo estaba haciendo, y si se fijan, esta fotografía, que la tomamos incluso con Nora Maidana en Buenos Aires, de microscopía electrónica de barrido, es algo de lo que nosotros pudimos observar en muestras de ese registro sedimentario, y la verdad que no vimos nada similar. Además, yo he muestreado este lago en muchas oportunidades ahora, durante los últimos años, y tampoco hemos encontrado nada que se le parezca a Didymorphina geminata. Sí hay una mucosidad cubriendo las rocas, pero no es ni siquiera una diatomea, es otra microalga. Así es que eso está ahí, eso queda pendiente, se los debemos. ¿Qué hemos hecho? Bueno, esta es la cobertura total de puntos de muestreo entre el año 2010 y el 2015, entre fines del 2010 y ahora ya fines del 2015, 5 años de registro. Hay muchos puntos que están sobrepuestos aquí, es solo para que ustedes puedan apreciar la cobertura que tenemos a la fecha. ¿Sí? Didymo ha sido registrado desde la región del Biobío hasta donde nos encontramos ahora, la región de Magallanes, y toda esta zona, excluyendo Magallanes, está siendo abordada por la Subsecretaría de Pesca de manera independiente, que lo que está siendo abordado solamente Magallanes. Se han realizado ya, no sé, 15 proyectos a estas alturas, entre Cernapesca, Subpesca aproximadamente, siempre con el objetivo de saber dónde está esta microalga y en qué condiciones está viviendo. ¿Sí? Lógico, eso con un afán predictivo, pero por ahora no hemos encontrado muchas respuestas. Bueno, los puntos rojos son los positivos, ¿eh? Los verdes son sin Didymo. Ahora, esto es el año 2010. Rápidamente, no quiero detenerme en cuáles son las cuencas, solo quiero que se fijen en las zonas que están de color rojo. El año 2010 básicamente era Futaleufú y Aysén, ¿sí? Son subcuencas, una pequeña unidad geográfica. Y ya para el año 2011 se fijan que ya aumentó bastante, pero nos mantenemos en esas mismas dos regiones, no se dispersó a otras. Sin embargo, en el año 2012 ya la tenemos en la región de la Araucanía, en la zona alta de la región de la Araucanía, que en realidad esto pertenece políticamente a una región, pero pertenece a la cuenca de la región vecina, ¿sí? O sea, la cuenca del Biobío. Las aguas fluyen hacia ese sector, así. Entonces, lo esperable era que aguas abajo eso después también pudiera contaminarse, ¿no? Sin embargo, encontramos mucho antes, en el año 2013, que el Didymo ya se había expandido a la región de los ríos y a otras pequeñas subcuencas. Acá también se fue expandiendo y ya hay registros en la región de Magallanes, como les contaba Máximo en la mañana. Para el año 2014 esto sigue aumentando, no sé si se dan cuenta. Ahora quiero invitarlos a que se fijen en esta línea negra, que es la ruta 5, nuestra ruta para llegar al sur desde Santiago, y si se fijan, todas las zonas rojas están hacia la cordillera, ¿sí? No hacia la costa. Esta es la zona más alta, los ríos con más pendientes, los ríos son más fríos, tienen menos nutrientes, ¿sí? Tienen características muy comunes. Ya aquí comenzamos a tener más poblados, ya tenemos eliminación de desechos de las ciudades, ¿cierto? Hay distintos usos del suelo,
Por lo tanto, podrían cambiar las condiciones tanto físicas como químicas que Didimo requiere para desarrollarse como Bloom. Eso ya el año 2015. ¿Sí? Acá me faltó el dato de Serrano, pero está por acá, por ahí, justamente. Ahí faltó un puntito rojo. Bueno, tal como les contaban también un poquito en la mañana, nosotros ya hemos hecho 2 versiones de este manual con el objetivo de que estandaricemos las metodologías, de que todos hablemos el mismo lenguaje, de que a su vez nos estandaricemos no solo nosotros acá a nivel nacional, sino que también con lo que se está haciendo en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, ¿cierto? En Canadá, en otros lugares que ya tienen muchísimos más años de experiencia lidiando con esta plaga que nosotros. Hemos acogido eso, lo hemos adaptado, hemos plasmado allí todas las metodologías. Cualquier persona que tome este manual se va a dar cuenta que tiene un nivel de detalle tan preciso que puede ejecutar perfectamente un monitoreo, analizar las muestras, preparar las muestras, hacer absolutamente todo, excepto por el entrenamiento en taxonomía, que eso claramente no es de un día para otro. O sea, ahí se requiere una persona con un entrenamiento de varios años, ¿sí? Bueno, la primera edición la publicamos el año 2012, es el manual oficial de la Subsecretaría de Pesca. Aún hace muy poquito entregamos la segunda edición, donde se incorporaron una serie de observaciones, agregamos algunos análisis, corregimos algunas cosillas que en este otro no quedaron muy claras. Este es el diagrama general de muestreo que se propone en esta nueva edición del manual y, por ejemplo, agregamos analizar la comunidad de microalgas completa en el caso del Phytobenthos o Periphyton, ¿sí? Lo que antes no se hacía. Antes se analizaban solo las diatomeas bentónicas, pero no sabíamos si la mucosidad que estábamos encontrando podía tener alguna relación con el desarrollo de otras microalgas, otras diatomeas que también podían tener algún desarrollo mucoso, ¿sí? Entonces consideramos importante incluirlas y conservar el análisis en detalle de las diatomeas bentónicas, que es un procedimiento totalmente distinto, una técnica diferente. En cambio, en el fitoplancton lo que se decidió fue eliminar el análisis de la comunidad completa porque es una información que no pertenece al punto de muestreo donde hay desarrollo de mucosidad, sino que solo aguas arriba de este punto. Pueden haber lagos, un sinnúmero de ríos, aguas arriba y no sabemos de dónde proviene esa muestra. Por lo tanto, se obtiene esa muestra, pero la única información que nosotros utilizamos de ahí es la presencia o ausencia de Didimo para ir a buscarlo más arriba y acotar nuestra área de influencia. Nada más, solamente como un test diagnóstico, ¿sí? Agregamos los macroinvertebrados bentónicos que ya en un estudio anterior nosotros habíamos incorporado como análisis porque creemos que es importante no solo evaluar la comunidad de microalgas, sino que ir avanzando un poquito hacia todos los otros grupos, hacia todas las otras comunidades biológicas que podrían verse involucradas en esto. Es la única forma de que sepamos cómo esto está funcionando, si hay algún daño, si hay alguna facilitación, eso todo se puede evaluar solamente si tenemos esa información. Entonces, la idea es irla incorporando. Además, pusimos énfasis en las variables hidromorfológicas porque hemos visto que el Didimo tiene una distribución muy parchosa y que tiene relación más que nada con características físicas y no químicas, ni tampoco biológicas, ¿sí? Eso básicamente. Aquí hay algunas imágenes de nuestros muestreos. Como les decía Máximo, nosotros extremamos las medidas de bioseguridad. Pese a lo que nos contaba Katy, creemos que es una forma de contener, queremos creer quizás, no lo sé, pero creemos que es una forma de evitarla y las extremamos. Por ejemplo, todo nuestro material es descartable. Podrán decir que no es muy ecológico, pero es la única forma que tenemos de no tener falsos positivos, por un lado, y por otro, de no estar propagando nosotros mismos la plaga, ¿sí?
Aquí hay una imagen de eso, todo absolutamente descartable, muestreadores, todos los frascos se van al laboratorio, no hay ningún material reciclado, nada. Segregación de funciones, siempre una persona en tierra, siempre la desinfección entre puntos de muestreo. Y siempre con una solución nueva. Nosotros no usamos soluciones recicladas tampoco, la preparamos en cada punto, nos desinfectamos y nos vamos al siguiente. Bueno, algunas desventajas de esto que hemos venido haciendo, la verdad es que el objetivo de las autoridades es bien claro. Ellos necesitan saber dónde está la plaga hoy. Para eso nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que optimizar, ¿cierto?, la probabilidad de encontrar dídimo en caso que estuviera presente en algún punto. ¿Y eso cómo lo hacemos? Basándonos en las características que sabemos que dídimo prefiere comillas, de modo que tengamos más probabilidad de encontrarla. O sea, nosotros no muestreamos en sustratos para los que dídimo no está descrito, no muestreamos en zonas que creemos que dídimo podría no estar, porque tenemos que apuntar a los lugares en que sí podría estar, ¿sí? Y eso es un sesgo muy importante en nuestro muestreo. Nuestro muestreo no es aleatorio y nuestros análisis estadísticos están sesgados. Por lo tanto, cualquier correlación que encontremos hay que tomarla con pinza y bueno, de hecho no hay mucho que rescatar de esa información, no hay muchos patrones. Creemos que por lo mismo, ¿sí? Lo que necesitamos es tener un gradiente más amplio de variables, ¿cierto? Donde dídimo sabemos que no va a estar, pero igual muestrear para tener esas condiciones de referencia y así poder ir encontrando ciertas correlaciones. Por ahora eso no lo tenemos, porque estamos enfocados en encontrarlo. Si hay, tengo que encontrarlo. ¿Y cómo lo hago? Acoto mis variables, busco condiciones de referencia de la literatura, ¿sí? Además hay posibles vectores que no estamos estudiando. Por ejemplo, nosotros usamos mucho esto. Hacemos un estudio de los ríos que tienen más desarrollo de este tipo de deportes, por ejemplo. Ahora, si ustedes me preguntan si yo creo que ellos realmente son un vector, lo creo, pero no tengo ninguna prueba de ello, ¿sí? Nosotros no hemos hecho ningún estudio que dé cuenta de que una balsa de rafting transporte un 10% más de células que una de kayak. ¿Me entienden lo que intento decir? O que un pescador en un traje no sé, en un wader clásico transporta más que lo que lleva su caña de pescar. Eso tampoco lo sabemos. No hemos hecho ese estudio a ese nivel de detalle, ¿sí? Entonces son suposiciones, nos basamos en la experiencia extranjera y bueno, un poquito de intuición nos dice que sí, que cualquier persona con un traje de baño que ingrese al agua donde hay dídimo se va con el mismo traje de baño a otro río donde no hay dídimo y lo va a dejar allí. Entonces no es necesario mucho análisis para eso, ¿cierto? Pero eso ya entra en la categoría de intuición y no de pruebas. Así que cuando hablamos de vectores tenemos que ser muy cuidadosos, por eso aquí el signo de pregunta. Ahora, cuando nosotros tenemos que escoger los puntos para muestrear, esta fue una foto tomada en un punto donde nosotros estábamos muestreando. Esa foto la tomé yo. ¿Sí? Iba pasando una balsa y pasan a cada rato y llegan al lago, este es el río Pucón, llegan al lago Villarrica y suben al Trancur y se vuelven a tirar y vuelven arriba y ese punto es positivo para dídimo. Más arriba no. No me pregunten cómo, si las balsas están subiendo a cada rato. Bueno, la única explicación es que los caudales más arriba son distintos, que todas las condiciones físicas, las condiciones químicas en general cambian muchísimo. Eso es lo que nosotros podemos pensar, porque más arriba no está todavía. Ahora, cuando nosotros tomamos el dídimo así como ahí, este es otro momento del río del noroeste, el que les mostré al comienzo, levantando la ramita. Es otro momento. Aquí uno se imagina que esto está lleno de dídimo, ¿cierto? Y ya hemos escuchado hoy en la mañana que no es tan así. Las células de dídimo se distribuyen por fuera generalmente y lo demás es el pie de mucílago, este polisacárido, ¿cierto?, que produce la célula de Didymosphenia geminata para llegar a formar este tremendo desarrollo masivo.
Pero ¿qué hemos ido encontrando nosotros? Por ejemplo, encontramos que cuando tenemos este dídimo macroscópico, observable macroscópicamente, tenemos menos células de didimosfenia geminata por volumen. ¿Sí? Cuando la cobertura está más pegadita a la piedra, que parece más bien un baño en chocolate, ahí lo que domina son las células, ¿sí?, de didimosfenia geminata. Por otro lado, cuando tenemos también este desarrollo macroscópico, lo que encontramos es que hay una mayor diversidad en general de diatomeas. Y cualquiera podría decir, pero esto es súper extraño, si es una plaga lo que debería hacer es desplazar a todo el resto, ¿no? No lo está desplazando. La pregunta es ¿por qué? ¿Está sirviendo de facilitador? ¿Está acumulando nutrientes allí? Ahora, ¿qué es lo que más hay ahí? Bueno, lo que más hay, nosotros encontramos mayores densidades, ahí faltó, mayor densidad de diatomeas que tienen una amplia distribución. Conversábamos con Nora hace un rato que quizás se cree una amplia distribución porque están juntos ahí varios taxa, digamos, en realidad, ¿sí?, que son muy cercanos y que se confunden. Como por ejemplo el caso de Agnanthidium minutissimum, que la podemos encontrar en cualquier parte. Bueno, Agnanthidium minutissimum en estas muestras con mucha mucosidad de dídimo es un montón lo que nosotros podemos llegar a contar. De hecho, es tanta la diversidad que tenemos que cuando estamos haciendo un preparado permanente de estas muestras con dídimo, tenemos que hacer un esfuerzo para que queden células de dídimo porque en realidad desaparecen. Son muy grandes y se diluyen rápidamente y las pequeñas no las podemos identificar si las dejamos todas ahí conglomeradas. Entonces hay que diluir y diluir y diluir y cuando las diluimos, dídimo se pierde. Entonces queda el registro de dídimo, pero en el análisis de células viables y no en la muestra donde nosotros tenemos que identificar las diatomeas. Ahora, ¿cuáles son los desafíos? Este es un mapita con toda la cobertura de dídimo, un mapita ya más formal, ¿cierto? Les comenté que teníamos un monitoreo sesgado, pero además tenemos un monitoreo que, por ejemplo, no es estacional. No hay recursos, no estoy pidiendo que se haga un monitoreo estacional, estoy diciendo que es una restricción para el análisis que nosotros tenemos. No sabemos cómo se comporta estacionalmente. Lo poco que sabemos es porque tenemos infiltrados en las regiones, ¿eh? Tenemos gente que trabaja con nosotros, que nos colabora, que nos está llamando permanentemente o que nosotros llamamos y nos dice, mira, llovió las últimas 2 semanas y te cuento que no hay, pero nada visible de dídimo. Las rocas están desnudas. A las semanas después volvemos a ver una foto como la que le mostré, donde está todo cubierto. Y esto en la subcuenca Futaleufú, por ejemplo. Otro desafío es avanzar en los cultivos para poder someter el dídimo a distintas pruebas, tanto con variables físico-químicas como realizar análisis moleculares. Ahora nosotros estamos con un proyecto FIPA recién partiendo y vamos a hacer genética de poblaciones. Hemos seleccionado 50 puntos positivos para dídimo y 50 puntos negativos para dídimo, donde pretendemos realizar este análisis. Estamos recién partiendo a terreno la próxima semana, así es que ahí vamos a ver qué ocurre. Además, se está presentando mucho, en algún momento, tal como mencionaba el Ceremi de Economía en la mañana, la idea era, ¿qué hacemos con esta microalga? Tenemos que producir algo. Y algo se intentó por ahí. Incluso nosotros fuimos parte de algo de eso, estuvimos estudiando el polisacárido, estuvimos evaluando varias alternativas, pero ahora les cuento que lo que está ocurriendo es que la gente lo que quiere es probar distintos materiales, probar distintas soluciones para más bien controlarlo. No quieren utilizarlo y ya como que desistieron, sino que más bien quieren encontrar algo que pueda controlarlo o algo que les permita fabricar alguna ropa distinta, alguna bota distinta, lo que sea, algún material. Y en eso estamos trabajando ahora en los diseños experimentales para someter a pruebas estas materialidades, porosidades, líquidos de todo tipo que se han ido generando y que tenemos que ahora empezar a conversar con la Subsecretaría de Pesca cómo hacemos esto.
Eso requiere claramente cultivos, requiere ya otro tipo de experimentos en los que nosotros no habíamos estado trabajando. Sabíamos de la experiencia, por ejemplo, de Katy, haciendo los mesocosmos, ¿cierto? Nosotros, esta fue nuestra primera aproximación, esta imagen que ustedes ven aquí con luz UV, donde intentábamos encontrar alguna herramienta para que las pisciculturas pudieran eliminar el dídimo de una manera más simple. Eso era un trabajo para el Servicio Nacional de Pesca. Pero que fuimos al río, montamos todo esto allí y en condiciones estáticas no podemos someter a prueba el dídimo, tiene que estar circulando, ¿cierto? Entonces ahí ya se nos empezó a complicar la cosa, luego lo montamos en Santiago, trasladamos rocas, trasladamos agua, controlar la conductividad fue del terror, el pH también, así es que todavía estamos trabajando en afinar ese tipo de cosas. Y por ahora vamos a trabajar con microcosmos y con cultivos en placas que son mucho más fáciles de controlar, ¿cierto? En cámaras de incubación, con fotoperiódico, en condiciones muchísimo más controladas para nosotros, porque estos experimentos más grandes son un poquito más difíciles. Bueno, los proyectos más recientes son el que les comentaba Max en la mañana y el FIPA, del que yo les acabo de comentar, que comienza justo ahora. Les comenté de esta línea negra aquí, los puntos que nosotros hemos propuesto para monitorear están todos a la derecha de esa línea, que es la ruta 5, pese a que existen trabajos de publicaciones recientes de modelamiento de nicho, ¿cierto? Utilizando variables más bien climáticas, que dan cuenta de lo contrario. Nosotros nos estamos basando en nuestra experiencia, claro. Fíjense ustedes, este es el trabajo de Montesino y colaboradores 2014 y tiene una distribución que es más bien por la costa, ¿sí? Al correr el modelo de Estados Unidos, porque ellos probaron uno para Chile y el otro para Estados Unidos. Entonces, esto se contradice un poco con lo que nosotros hemos venido encontrando y con lo que nosotros hemos estado proponiendo hacer. En general, los ríos se estabilizan mucho desde la zona intermedia a la parte baja. Aumentan su profundidad, disminuyen su velocidad, cambian mucho el sustrato, aumenta su turbidez, ¿cierto? Cambian mucho las condiciones físico-químicas y es muy difícil que el dídimo llegue a asentarse en las rocas. No digo que no lo encontremos en el plancton, sí, va a estar, pero va a estar pasando. Si el tema es dónde se desarrolla como mucosidad, ¿sí? Y eso ocurre en la parte alta de nuestros ríos. Eso es lo que nosotros hemos aprendido en estos 5 años. Ahora, lo otro que hemos aprendido es que es un tema cultural. Definitivamente, capacitar, charlas de difusión es lejos lo más importante. Trabajar con los niños es algo sumamente importante, que son los que convencen a los papás de que tienen que desinfectarse, de que tienen que cuidar, ¿cierto?, el medio ambiente. Bueno, ese es un trabajo que nosotros nos hemos tomado muy en serio. En conjunto con Subpesca hemos realizado montones de cursos, realizamos charlas de difusión gratuitas en todo Chile. Participamos en artículos de difusión de cualquier tipo, también de manera gratuita, publicaciones científicas, dirigimos tesis, trabajamos con practicantes que están a cargo de no solo la difusión, sino que también el trabajo un poquito más científico con instituciones académicas. Ahora, otra cosa pendiente, el análisis morfológico de las distintas poblaciones, tanto en Chile como en el mundo. Nosotros hemos analizado una cantidad de ejemplares de Didymosphenia geminata enorme. Hasta acá no hemos encontrado nada que se salga del rango de lo que está descrito como Didymosphenia geminata en términos morfológicos, ¿sí? Encontramos diferencias sustanciales en una oportunidad con, por ejemplo, lo que estaba trabajando Silvia Sala del lado argentino en la misma cuenca. Nosotros tomamos muestras de Espolón, Futaleufú, Noroeste y las comparamos con el lado de Futaleufú y otros ríos ahí cercanos del lado argentino. Y las de ellos tenían diferencias de tamaños con las nuestras. En general, las nuestras eran muchísimo más grandes que las de ellos, por ejemplo,
de mayor talla, mayor tamaño, ¿sí? Pero todas todavía entraban en el rango. La verdad que las diatomeas de repente dicen, mira, longitud de 100 a 150 micrones. Claro, los de ellos bordeaban los 150, o los nuestros 150 y los de ellos 100. Claro, son bien distintas, pero todavía están dentro del rango descrito como Didymosphenia geminata. ¿Me entienden? Ese pequeño detalle que no hemos podido nosotros salir de ahí. O sea, no hemos encontrado otra especie que a nivel morfológico nosotros podamos decir es tal. Genética de poblaciones acompañado de un buen estudio taxonómico, morfológico, es fundamental. La verdad que para identificar Didymosphenia geminata ustedes tienen que poder verla de esta manera. Tienen que poder eliminar toda la materia orgánica, observarla por lo menos con un microscopio a 100 por. Contar y medir todas las estructuras que puedan y luego compararla con las referencias de la literatura. Y con esto ustedes saben que realmente están hablando de lo que morfológicamente se llama Didymosphenia geminata, con lo que genéticamente ustedes están diciendo que sería Didymosphenia geminata o alguna otra. Pero es necesario ser muy rigurosos con el tema taxonómico. Ahora, nosotros hemos registrado una variabilidad enorme a distintos niveles y a distintas escalas, y eso es algo que nos rompe la cabeza cada vez que tenemos que ir a terreno. En un tramo, 100 metros por ejemplo, ustedes pueden encontrar aquí un parche de Didymo, acá nada, allá un poco más, allá nada y acá otro poco de nuevo. ¿Por qué? ¿Tan distinta es la química? Hemos hecho mediciones en ese tramo de velocidad, de fisicoquímica, de profundidad, de distintas cosas, y la verdad no da nada significativo. Nosotros creemos que sí hay diferencias que tienen más bien relación con lo físico, ¿sí? No con lo químico. Pero todavía no encontramos nada que nos respalde a nivel estadístico. Estamos trabajando en eso. Y la variabilidad se da a todo nivel, como les decía recién, a nivel de la especie, a nivel de las comunidades que la acompañan, a nivel ya ecosistémico, de paisaje. Fíjense acá, este es un punto con Didymo y hay zonas que están con muchísimo Didymo y otras que no. Y a nivel, además, ya más espacial, regional, ¿sí? También tenemos estas diferencias. Hay, en una cuenca, algunas subcuencas tienen Didymo y las otras no. También nos pasa eso. Una cuenca con Didymo y la otra cuenca sin Didymo. Después la otra con Didymo y luego la otra sin Didymo. Y lo peor es que aguas abajo, que es lo que uno espera, no se está dispersando tanto como aguas arriba. El Didymo está colonizando aguas arriba. ¿Y qué nos lleva a pensar eso? Los vectores. Vectores que no hemos evaluado. El único trabajo que yo conozco hasta la fecha es el del bisón que hablábamos, el que mostraron en la mañana. Hemos querido hacer muchas cosas, pero los recursos no están. Y no están porque eso ya lo hemos hablado en varias oportunidades. No se ha muerto nadie. El impacto económico amenazado no es tal en Chile aún. Es plaga por un principio precautorio, como nos decía Daniela en la mañana. ¿Por qué? Porque en Nueva Zelanda, porque en otros países fue un desastre, pero acá todavía son amenazas. ¿Sí? Y mientras no pase algo va a ser muy difícil que se liberen recursos porque siempre hay otras prioridades, ¿cierto? Nosotros ya solidarizamos con los chicos de Subpesca y Cernapesca, pero ahí a morir porque sabemos lo difícil que es y sabemos que ellos necesitan que nosotros les entreguemos las herramientas para ellos poder conseguir los recursos. A ese nivel de complejo es. ¿Sí? Porque no estamos hablando de marea roja. No se va a morir nadie. Bueno, los patrones, la ausencia de patrones es algo que la verdad a nosotros nos tiene de cabeza. Puse ahí esos gráficos que son cualquiera simplemente para decirles esto no da nada en ninguna dirección. Si llega a dar algo, ustedes le sacan la información de una cuenca y perdieron de nuevo el patrón que había. Es así de simple. O le agregan los datos de otro monitoreo más y volvieron a perder todo. ¿Sí? Entonces, la verdad no. Lo que sí nos da es que, claro, preferentemente se da en ríos que tienen
que son regulados, que tienen un lago aguas arriba, en ríos que son fríos, de bajas conductividades, preferentemente cierto tipo de sustrato, rocoso, más tipo bolones, ¿cierto? Sí, eso sí. Pero estamos llenos de ríos como esos nosotros en toda nuestra parte cordillerana. Así que si tuviéramos que pensar en el riesgo de invasión, es altísimo. Y no se da, porque hay ríos que tienen esas condiciones y no tenemos didimo. ¿Qué estamos evaluando como comunidad? Les comenté, el perifito, fitoplancton, diatomeas bentónicas y macroinvertebrados bentónicos. Pero, ¿qué pasa con los otros grupos biológicos? Los peces los incluimos ahora para un análisis en una única cuenca, porque no hay más recursos para hacerlo, ¿sí? Sabemos que es necesario estudiarlo. Por otro lado, también sabemos que a los peces no les gustan las condiciones y se pueden desplazar, tienen cierta movilidad, ¿sí? Por eso hemos incorporado con mayor urgencia los macroinvertebrados bentónicos, por ejemplo. O sea, si hay que optar por algo, vamos incorporando los que creemos más necesarios. Ahora ya vamos a incorporar a los peces. Pues la verdad es que con los macroinvertebrados no nos dio nada, nosotros esperábamos que sí. Pero no encontramos ninguna relación hasta el momento. Ahora, tenemos 2 monitoreos, tampoco tenemos más información. Hay que esperar a ver qué ocurre en el tiempo. Son muy pocos periodos todavía. Eso es una foto nuestra. Sacamos el didimo y ahí había un macroinvertebrado. Muchas veces levantamos el didimo de la roca y está lleno de macroinvertebrados. La verdad que no sabemos si el efecto realmente es adverso o es un efecto más bien facilitador. Eso el tiempo nos lo va a decir. Quizás al comienzo es beneficioso, como ocurre con las otras especies que aumentan su diversidad. Y en el tiempo esto no va a ser sostenible. Bueno, hemos trabajado mucho en abordar este tema físico que les contaba, en los tramos de muestreo, en el río completo, en la cuenca completa, tratando de identificar la mejor metodología que nos permita abordar este estudio, porque sabemos que hay diferencias y creemos que principalmente pasa por lo físico. Estas son algunas de las metodologías que nosotros hemos ido estudiando, revisando, incorporando. Hacemos estudios de mesohábitat en todos los puntos que son positivos para didimo hoy. Tomamos muestras en réplicas, hacemos análisis físico-químicos en esos puntos específicamente de preferencia respecto de otros, porque tenemos 2 tipos de muestreos nosotros, ¿sí? Con química, sin química, y siempre que hay didimo se realiza todo. Y entre eso, este tipo de cosas. ¿Ven? Por ejemplo, acá, un mesohábitat tipo tabla con un mesohábitat tipo rápido, es esperable que tenga una comunidad de diatomeas distinta y que el didimo se comporte de manera distinta, ¿sí? Ahora, los vectores naturales es algo que nosotros hemos tratado de incorporar. Vamos a ver también los peces, no solo por el lado de que se vean afectados, sino que por el lado de que puedan transportarlo, ¿sí? Aguas arriba. O sea, son 2 caras de la moneda. Pero también están las aves y son estudios a distintas escalas, que es imposible abordarlos todos en un proyecto, por ejemplo, como el que tenemos ahora de 19 meses, donde hay que venir a muestrear 100 puntos en 5 regiones, en 2 periodos del año, analizar todas las muestras y además hacer todo esto es un poquito complicado. Entonces, hay que buscar la forma de realizar estos estudios de manera independiente, conseguir los fondos. Bueno, esto lo vimos, no sabemos cómo realmente el turismo afecta en términos numéricos, en términos reales a la propagación del didimo, y a la vez no sabemos cómo ocurre al revés, cómo se van a ver ellos perjudicados en caso que el didimo sí se convierta en un problema real, ¿sí? No sabemos cuáles van a ser las pérdidas en realidad. ¿Por qué no tenemos ningún estudio económico asociado a esto, socioeconómico en realidad? Y lo otro es que existen muchos estudios a nivel mundial que dan cuenta que hay una cierta asociación de las represas, ¿cierto?, las centrales hidroeléctricas, con la presencia del didimo. Se ha encontrado que en muchos ríos, aguas abajo de estas centrales,
se desarrolla con mayor facilidad y es lógico de pensar porque contienen los nutrientes, atrapan los sedimentos, bajan el nivel del agua, ¿cierto? Hay un montón de condiciones que podrían cambiar y hacer el ambiente un poquito más favorable para la colonización del Didimo, para el desarrollo del Didimo, ¿sí? Sin embargo, también ellos podrían convertirse en una herramienta, porque el problema del Didimo no es que esté presente la célula. El problema del Didimo es que se desarrolle esta mucosidad fea, ¿cierto? De aspecto horrible. Entonces, si la central logra tirar caudales de lavado de manera periódica, que se hagan cargo de arrastrar este Didimo y de mantenerlo bajo control, como ocurriría en un régimen de precipitaciones, por ejemplo, de deshielo, que es lo que ocurre de manera natural, podrían ser además una herramienta de control. ¿Sí? Y para eso hay que hacer otros estudios. Bueno, vamos ya cerrando. Lo que nosotros creemos, lo que tenemos como hipótesis hace un rato ya y cada vez la sentimos más nuestra, es que en realidad si el Didimo llega a un lugar, prolifera principalmente lo relevante para el Didimo son las condiciones físicas, ¿sí? Luego las químicas, finalmente las biológicas, y que esto asociado con un régimen hidrológico, un clima, una topografía y una geología como la que nosotros tenemos en nuestro país en particular, están haciendo que el Didimo aquí no alcance las proporciones que se ha alcanzado en otros países. Esa es nuestra hipótesis, no estoy diciendo que así sea, ojo. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros observamos que hay un constante reinicio de la sucesión, ¿sí? Que el Didimo nunca llega a alcanzar su máximo de invasión, no se comporta como una especie invasora, no logra desplazar a nadie, al contrario, logra albergar a otras como si ocurriría por un invasor en etapas iniciales, solo que no llega a posicionarse como invasor. ¿Por qué? Porque ahí viene el caudal de nuevo y lo arrastra, entonces vienen de nuevo las diatomías, empiezan a colonizar, cuando ya tienen las condiciones adecuadas, el Didimo se empieza a desarrollar, hasta que viene nuevamente ahora un deshielo, ¿cierto? Y eso es lo que nos estaría ocurriendo, eso es lo que nosotros estamos viendo que ocurre, ¿sí? La hipótesis es la de la perturbación intermedia, básicamente, una hipótesis bien interesante que el fundamento nuestro es la respuesta comunitaria que estamos encontrando en las diatomeas, en todos los puntos de muestreos que tenemos como positivos. Ahora, esta hipótesis la tenemos hace rato, antes que llegara el Didimo a Magallanes, y la conversamos con Máximo incluso, dijimos, el peligro de que llegue a Magallanes es que Magallanes quizás no se comporte como se comporta el resto del continente, es muy distinto, y más aún Tierra del Fuego. Entonces ya se nos escapa de todos estos análisis que hemos hecho de aquí hacia arriba, de aquí hacia el norte. ¿Sí? Y eso es una incógnita. Bueno, ya veremos ahora en terreno cómo está realmente en Tierra del Fuego y podremos compararlo con otros puntos. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Esta es la publicidad de Nueva Zelanda, que nosotros, bueno, que a mí me gusta mucho decirle de New Zealand Way. ¿Cierto? Si se fijan, es bastante agresiva la chica con el Didimo, el hombre con las botas. Muchas veces nosotros nos hemos reunido en otras instancias para hablar del Didimo y hemos dicho, ¿por qué no podemos hacer una campaña así como Nueva Zelanda hace caramelos, lápices, no sé qué, no sé cuánto? Bueno, acá, insisto, no hemos alcanzado las proporciones de allá, no tenemos el daño, o no se ha reportado por lo menos el daño económico que se esperaba. Lo que podemos provocar en el fondo al alarmar tanto a la gente es que perdamos un sector muy importante que sobre todo es fundamental acá en el sur del país, que es el turismo. Entonces podemos sobrealarmar a la gente y provocar más daño económico de lo que provocaría realmente la plaga. Y esa es una conversación que se viene sosteniendo hace mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Esta es de Chilean Way. Difusión, difusión, difusión y difusión. Cursos de capacitación, tratar de meterle a la gente este asunto del Didimo por donde podamos, porque la verdad que es todo lo que podemos hacer por ahora. Educar.
lo que hace la autoridad y lo que hacemos nosotros como asesores comprometidos con el problema. Eso es todo. ¿Alguna consulta? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Interrogantes? Carlos. Te llevan el micrófono, Carlos, para que quede el registro. Hola, una pregunta con respecto a la diapositiva número 10, 12, por ahí seguramente mostraste. A ver. No estoy seguro, pero es en realidad la fotografía donde aparecía la región desde Puerto Montt hacia el norte. Hablaste de la ruta 5 sur. ¿Cuál es tu...? Porque finalmente no me quedó muy claro cuál es la explicación de que al lado este de la ruta haya presencia y al lado oeste no existe. ¿Es un fenómeno químico, físico, antrópico o muestreo? No sé. Muestreo no, todas las anteriores. Ya. Espérate, a ver. Bueno, dejémosla de él. Mira, ahí está el ejemplo. Si te fijas en general, que aquí ya esto es acumulado. Esto es lo que hemos encontrado de Didimo. Todas las zonas rojas son subcuencas con Didimo hoy. Y si te fijas, no hay hacia la costa. ¿Sí? En general no se da. Cuando hemos encontrado, ojo, que para que nosotros consideremos un punto como positivo, para Didimo estamos hablando del ventos. Si se registró en el plancton, seguimos buscándolo en el ventos hasta encontrarlo, y si no lo encontramos, llegó hasta donde lo encontramos la última vez en el ventos, nada más. Porque ese es nuestro registro físico. ¿Sí? Además, claro, es lo que establecimos para declararlo plaga. Además debe ser viable. No basta con que yo encuentre un frústulo muerto en el plancton, eso no sirve de nada, se sigue investigando, por supuesto, pero si no se llega a nada, simplemente ahí no existe. ¿Sí? ¿Por qué la ruta 5? Primero, porque no encontramos desde el otro lado. Cuando nos ponemos a pensar por qué no encontramos del otro lado, bueno, decimos, son condiciones físicas totalmente distintas. ¿Sí? La parte alta del río tiene más pendiente, tiene sustrato de otro tipo, tiene condiciones físico-químicas totalmente diferentes, tiene menos nutrientes, que es lo que le gusta al Didimo, ¿cierto? Tiene menores temperaturas. Entonces son todas las condiciones ideales para el desarrollo del Didimo, según lo que está descrito. ¿Y los pescadores también prefieren ir hacia la cordillera? Y los pescadores también prefieren ir hacia la cordillera. Pero el agua está corriendo permanentemente hacia abajo. Desde cualquier punto positivo que tengamos aquí, en esta zona, acá en esta zona, hacia abajo la cuenca completa debería estar llena de Didimo, entonces, por lo menos todo el curso principal, ¿cierto? Por lo menos. Pero no es así. Y no es así porque las condiciones físicas y químicas no son las adecuadas. Los ríos se empiezan a estabilizar ya más en la zona, en la zona intermedia, ¿cierto? Alcanzan un poquito más de profundidad, tienes más desechos, ¿cierto? Hay aguas que se están tratando porque hay más pueblos, pero igual se están finalmente llevando al río. Hay mucho uso de suelo que va cambiando aguas abajo, tenemos agricultura, van aumentando los nutrientes, van aumentando los sólidos suspendidos, el agua generalmente se va haciendo más turbia, tiene más sedimento en suspensión. O sea, hay tantas explicaciones, se profundiza más, el mismo sustrato, como es lógico pensar, el transporte en los ríos es altísimo, ¿cierto?, de sedimento, por lo tanto en la parte alta el sustrato es de mayor tamaño y cada vez se va achicando más. Entonces tampoco es el sustrato ideal para el Didimo. No digo que no se dé, pero digo que la conjunción de factores hace que sea más difícil que se dé. ¿Sí? Y esa es la razón por la cual buscamos arriba. De hecho, a los pescadores les encantan los lugares más increíbles, donde puedes llegar en helicóptero, no hay forma, caminando 2 días podrías llegar y ahí les gusta ir a ellos, a los lugares más tranquilos, menos poblados. Eso, no sé si está respondida completamente. ¿Alguna otra consulta? Bueno. Ahí te llevan el micrófono para que quede el registro.
por lo que entiendo, digamos, las floraciones se dan en el Ritron y no en el Potamon, digamos, Sí. una cosa así. Pero me quedó una duda respecto digamos, el registro como positivo. Por lo que entendí, ustedes realizan un registro positivo si encuentran floración, o si encuentran desarrollo en el Ventos. Sí, pero no necesariamente tiene que ser el desarrollo masivo, no el bloom. Está bien. O sea, si encontramos una célula con cloroplasto, no, con cloroplasto. Ah, con cloroplasto. Ah, está listo, bien. hay presencia de dídimo. Está bien. ¿Sí? En el ventos, o sea, estaba ahí. En el ventos. No viene flotando. Perfecto. Eso es lo que se considera. Y ese registro, digamos, es el mapa que aparece de avance de colonización. Claro, exactamente. Está bien. Y para que en el río se declare la presencia, o sea, un ambiente nuevo, no, si ustedes captan las células en deriva con red de fitoplancton, ¿no la consideran Nos volvemos locos buscando aguas hasta arriba. que encuentren Sí. adheridas Eso al es lo que sustrato? Está bien. Sí, se reporta, por supuesto, se Ahí- informa, todo eso, pero el consenso hace años ya al que llegamos con la subsecretaría era ese, que no lo íbamos a considerar a menos que fueran viables y en el ventos. Esas eran las Y dos eso es a nivel regional, ¿no es cierto? Digo porque tanto Argentina como Chile está, digamos, realizando mapas de colonización, distribución, en el que, bueno, no teníamos nosotros por lo menos, si registramos la presencia viable, pero también planctónica, se toma como el sitio, digamos, invadido o El problema es colonizado. que no la puedes asociar a ese punto. O sea, tú sabes que No. está más arriba. Tú puedes decir que en la cuenca Exacto. hay dídimo que viene de Sí. algún lugar. Eso Sí, sí, sí. eso, Eso sí. eso queda escrito en los informes, está eso bien. queda como nota, a veces se pone por ahí un asterisco, esta subcuenca tiene solo en el plancton, pero en general, para declarar área de plaga, si Daniela está me dice, bien. ¿dónde lo encontraste? En el vento. ¿Y estaba viable? Sí, ok, entonces declaro plaga. Puedo declarar plaga. Está bien. Si no, no. Bueno, tú sabes, hay que tomar decisiones y la decisión se tomó por lo más seguro. Lo más seguro es eso. En el plancton no hay certeza de dónde proviene, entonces el compromiso es ir a buscarla. Eso sí, para acotar el área de plaga entre este punto y este punto tiene que haber dídimo. ¿Por qué? Generalmente Porque parece- pusimos la red, no sé, 2 kilómetros más arriba y ya no viene en el plancton. Por lo tanto, está entre este y acá. ¿Me entiendes? Y eso, con eso ella puede jugar un poquito para ver cuál es el área que va finalmente a determinar como emergencia de plaga. Perfecto. Gracias. ¿Alguna consulta más? Caro, ¿no te referiste de los resultados que encontraste de merlo invertebrado? Yo recuerdo que en uno de los informes tú mencionaste algo bien interesante, así como de que Didimo podría estar como un organismo medio constructor. ¿Te podías referir un poquito a eso? Mira, lo que pasa es que no encontramos mucha relación. De hecho, si tuviéramos que decir algo, lo dije hace un rato, sería una cosa más bien positiva. Claro, no, es que lo dije así, pero obviamente nosotros creemos que a largo plazo no va a ser positivo. Sí, lo que pasa es que estamos pensando, como les mencionaba hace un rato, en esa perturbación intermedia, de repente se nos viene a la cabeza porque, claro, al comienzo todo parece bien, es la perturbación suficiente como para que tengamos una diversidad, todo lindo, todos estamos felices, y hasta que ya me posiciono como invasor y perjudico a todos. Pero en este momento no logramos encontrarla en esa posición. ¿Te fijas? Como el invasor. ¿No? En general lo que nosotros encontramos asociado a los puntos con Didimo, tanto en macroinvertebrados como en perifito y en diatomea, es que los índices se disparan en cuanto a diversidad, a riqueza. Eso es común a los grupos biológicos y eso viene a respaldar lo que te estaba diciendo recién. O sea, implica que podríamos estar hablando de estados iniciales de una invasión que se ve reseteada permanentemente por este sistema climático, hidrológico, como quieras tú llamarle. Precipitaciones, aumento de caudal, esfuerzo de corte y arraso con todo el Didimo que está en las rocas.
Obviamente quedan células allí para después colonizar nuevamente, ¿cierto? Y producir todo. O sea, no es que se vaya todo al 100% y que de la nada vuelva a aparecer. Algo queda, pero no perceptible a simple vista. Ok, muchísimas ¿Ok? gracias por las consultas y las respuestas.